Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Un placer estar acá. Moreno es como, uno va como, no sé, filiándose a patrias más grandes y a patrias más chicas. Moreno es como pequeña patria, por muchos amores que tengo hace mucho tiempo, así que la verdad que un placer siempre estar aquí. Agradecer la invitación de SUTEBA, del instituto, que para mí era el RICLOS, el 110, y me trae la memoria de otras colegas, otras compañeras que están en otros lugares, que se formaron acá, entre ellas, bueno, Silvia Rodaliati, que es defensora de los derechos de la primera infancia de la Patagonia y de la APDH de Bariloche, que les acabo de avisar que estaba en su profesorado. Así que la verdad agradecer el poder compartir este rato, este tiempo. Me parece que a pesar del cansancio que todos y todas tenemos, de los ritmos que llevamos, es muy importante hacer una pausa para pensar, es muy importante hacer una pausa para conversar. Son tiempos que son generalmente robados por el neoliberalismo, son tiempos que desaparecen sin que nos demos cuenta, y así que agradezco mucho a la insistencia, sobre todo de Patri, de que no me olvide de que tenía que venir a Moreno. En Moreno estuvimos con la mesa interuniversitaria, muy cerca, estuvimos participando, acompañando, y seguiremos estando a partir de lo que sucedió el 2 de agosto con Sandra y con Rubén. Y lo de Sandra y Rubén no solo es bandera de Moreno, sino es bandera de todos los maestros y maestras del país, para ellos mismas, para un homenaje. Así lo estoy escribiendo para una revista inglesa que estoy escribiendo ahora, a los cuales a ellos les estoy dedicando mi trabajo, y estuvimos intentando en una estructura horizontal de universidades nacionales acompañar aquí en parte a las escuelas y a cada uno de ustedes en el durísimo trabajo de resistir en condiciones muy precarias y sostener sentidos de hacer escuela, que es un concepto muy pedagógico. Hacer escuela sin tener los edificios escolares. ¿Cómo uno hace escuela sin escuela en algún punto? Creo que es una gran lección de Moreno. Me parece también que vendrán muchas escrituras que todavía no están, pero que están. A ver, cuando la escritura es la pintura del pensamiento, y yo creo que en Moreno se ha producido mucho pensamiento, y que eso también, eso que se ha pintado en Moreno, como se han pintado tantos murales, se ha pintado mucha escritura que tendrá que llevarse al papel, que todavía no se ha llevado lo suficiente, pero que lograremos llevarla para dar cuenta en América Latina cómo Moreno hizo escuela y hace escuela todavía sin edificios escolares para tener edificios escolares, ¿no? Porque es una relación interesante. ¿Cómo hacer escuela sin edificios escolares para tener edificios escolares? Y ahora que tienen y conquistaron y reconquistaron edificios escolares en mejores condiciones, por lo menos en su gran mayoría, ¿cómo continuar haciendo escuela con aquellos elementos que conquistaron cuando no tuvieron los muros de la escuela, ¿no? Que es lo que uno observó en las plazas, lo que uno registró en las veredas, en esos diálogos que eran tan inéditos, de esas madres, padres, tíos acompañando, en esas escenas tan inéditas que acontecieron en Moreno, inéditas en términos pedagógicos, que después me voy a referir. Yo voy a hacer como un breve recorrido para conversar. Si tienen ganas, las invito a ocupar esas sillas vacías de adelante, aunque ya están muy cómodas, pero hablar con sillas vacías adelante, les digo que es feo, o saquen las sillas y se ponen más cerca. Mi idea es poder pensar un poquito el marco general en el que estamos, para mirar de qué se trata educar hoy en la educación inicial, cuáles serían unos tópicos que pienso en la educación inicial y no separo la educación inicial de la educación pública en general.
algunas marcas que me parece que requieren ciertas reflexiones para después abrir una conversación. Así que solo me tomaré un rato, para pensar algunos tópicos en común y después quisiera escucharnos y poder conversar. Esta semana, como todas las semanas vienen siendo muy intensas, el lunes me parece que estuve de jurado en una tesis de doctorado de una doctoranda colombiana en la Facultad de Humanidades, donde yo trabajo en La Plata, y que la dirigió Carlos Escliar, ustedes tal vez lo conocen, un amigo, profe, compañero, de la educación especial, pero no solo. Hizo una tesis muy interesante sobre el silencio y la conversación en la escuela pública, y sobre la escucha, sobre una ética de la escucha. Y me parece que es algo que nosotros tenemos que también, entre las cosas que tenemos que poder pensar, es que necesitamos también revisar en nuestras escuelas, en términos de lo público, poder instalar una ética política de la escucha, ¿no? Una ética política de la escucha entre niños, de la escucha entre maestros, de la escucha entre comunidades, que uno podría pensarla. Ahora, la semana pasada fue el natalicio de los 98 años de nacimiento de Paulo Freire. Uno podría pensarla en términos de una educación dialógica, pero también la podría pensar en términos de una educación pública, ¿no? Es decir, lo público requiere una polifonía de voces, requiere lo común, requiere construir lo común. Ahora estamos asomando una primavera, tal vez, que tenemos que asegurarla, que va a ser la del 27 de octubre, pero esa noche, que yo creo que vamos a llorar mucho y abrazarnos mucho, el 28 vamos a tener por delante una deuda económica feroz, un país arrasado, y habrá que construir una ética política de la escucha muy potente para continuar construyendo unidad y sostener en el plano educativo, sobre todo en el plano educativo, cuál será el programa de construcción de la escuela pública bonaerense, cuál será el programa para hacer de lo común un derecho, sobre todo de las infancias populares, ¿no? Porque hasta ahora, lamentablemente, y quizás por ahí empiezo, nos estamos encontrando, y particularmente en la infancia, una situación que ustedes la viven todos los días. Yo no vengo a decirles nada que ustedes no hayan visto hoy, una situación de un empobrecimiento brutal, y ese empobrecimiento brutal tiene dos vértices, que son las generaciones más adultas y las generaciones más jóvenes. Ustedes saben que cuando uno habla de infancia, infancia no es sinónimo de niñez. Es decir, uno habla de niños, pero no es idéntico hablar de infancia. Cuando pensamos en términos de infancia, es un concepto que nos permite un mayor movimiento, porque nos permite pensar en un inicio, nos permite pensar en la infancia de nuestras vidas, no de cuando éramos niños, sino nos permite pensar que si este espacio, puede ser la infancia de algo en Moreno, es decir, si puede ser alguna novedad de algo que podamos empezar a construir, de algo nuevo, de un inicio, de algo que sea una discontinuidad de algo anterior. No crean que tomé algo antes de venir. Llego a Puerto. Ustedes dicen, esta mujer, ¿por dónde va? Les aseguro que llego a Puerto. Una discontinuidad. ¿Qué quiero decir? Que pareciera que para los niños de Latinoamérica hay un programa, hay un proyecto. No pareciera, lo hay. Eduardo Bustelo, que seguramente lo han estudiado, escribió en un libro que por suerte se reeditó, que se llama El recreo de la infancia. Es un libro muy bello, es un libro pequeño, pero denso. No, lo breve no significa que no sea denso. Él dice, bueno, hay un proyecto biopolítico para la infancia. Hoy hay un proyecto biopolítico para la infancia en toda América Latina. Yo pertenezco a un grupo, que después le voy a decir a Fernanda y para todos los datos para que ustedes se vayan incluyendo, que se llama Infancia Latinoamericana,
Es un grupo donde estamos representantes de todos los países latinoamericanos. En mi caso yo represento a Argentina. Ahora estamos incorporando a la compañía de Bolivia, que después les voy a contar algunas anécdotas maravillosas de Bolivia, de lo que hacen en la educación inicial de Bolivia, que conocemos poco y nada, y hacen cosas extraordinarias. Y en ese grupo de infancia latinoamericana, que sacamos una revista virtual y gratuita, que uno puede acceder virtualmente, es una revista que intentamos que escriban maestros y maestras de América Latina. Intentamos ir a contracorriente del proyecto hegemónico que hay para nuestros países latinoamericanos. Para nuestros países latinoamericanos hay un proyecto hacia los niños pequeños o hacia los niños y niñas en general, que es configurarlos desde que nacen como consumidores, ¿sí? Y no como ciudadanos, para decirlo más o menos en términos sencillos. Es decir, pensar democracias de baja intensidad, esto no lo digo yo, ya lo dijo Guillermo O'Donnell hace un montón de años, y ciudadanías de baja intensidad. Es decir, uno es ciudadano para votar cada tantos años, esas votaciones en general tratar de mediarlas vía los medios de comunicación, y que los niños sean rápidamente consumidores. Hay ejemplos muy sencillos, que es que cuando un niño nace es muy probable que ya haya una empresa de pañales que intente llega más temprano. Esa empresa de pañales en un sanatorio puede llegar más temprano que su carta de ciudadanía. Hubo intentos que se concretaron en lo que se conoce como la década ganada, o por lo menos controversias alrededor de la década ganada, donde se logró avanzar muchísimo en la documentación de los recién nacidos. Incluso se logró en esa documentación que haya datos biométricos. Eso fue una cooperación con Cuba para que haya datos biométricos y frenar la trata de bebés, etcétera, etcétera. Y esa carta de ciudadanía, que es el documento de identidad que da un país a un niño, se logró avanzar muchísimo en ese periodo. Ahora hay una regresión nuevamente muy importante en relación a que llegue el Estado primero antes que el mercado. No sé si saben, no en este momento por la crisis que tenemos, pero en términos de mercado y en términos de consumos, son los niños menores los que definen los consumos familiares, ¿sí? Porque son los que son el objeto de atención del merchandising y de las empresas publicitarias. Todo lo que tiene que ver, si ustedes prestan atención, estoy haciendo un paraguas en relación a la crisis que vivimos ahora, que no se puede comprar un yogur, pero justamente en los lácteos o en otra cantidad de productos de consumo alimentario hay un merchandising específico dirigido a los niños, que son los niños que nosotros tenemos, por lo menos una parte, porque otra parte no está dentro de la atención educativa del nivel inicial. ¿Por qué lo digo? Porque hay temáticas que no cruzan la cuestión del nivel inicial, pero que sí modelan la subjetividad de los niños y niñas con los cuales trabajamos. Hay una hipótesis que se vincula con este proyecto biopolítico del que habla Bustelo, que el mercado, ahora se habla de los mercados, como quieran nombrarlos, ya no aspira solo a formatear a los niños como consumidores, sino a instalar directamente, llegar al corazón de modular a los niños en términos de sus deseos, ¿sí? Es decir, en términos de sus subjetividades. ¿Qué quiero plantear? Que las políticas neoliberales, después nos podemos detener más de qué se trata, no son solo el ajuste económico, sino el efecto en términos subjetivos. Y esos efectos subjetivos hay, no Maquiavelo armándolos en una oficina, sino una cantidad de mecanismos que producen consumos culturales e imaginarios que se inscriben sobre todo en la primera infancia. ¿Por qué lo planteo?
¿Sigo chino o un poquito menos? ¿Por qué lo planteo? Porque todos estos elementos que voy a plantear al inicio van a dar cuenta de la enorme importancia de la educación inicial. Es decir, todos estos argumentos que voy a plantear respecto a por qué el capitalismo tardío, que es la etapa que estamos, que es un capitalismo salvaje, quizás no hace falta más que detalle mucho lo salvaje. No sé si alguien tuvo la oportunidad extraordinaria de conocer a Paulo Freire. Bueno. ¿Sí? Bueno, yo tuve oportunidad, hablamos de la edad. Yo tuve oportunidad de conocerlo, estoy diciendo que la tengo, cuando vino a las jornadas que se hicieron en la Escuela de Psicología Social con Ana Quiroga. Él estuvo por lo menos 3 días creo, y participó en las jornadas, además de una conferencia en el Bauen, que bien vale para mirarlas de noche mientras lavan, cocinan y se lo ponen a Freire. No hay otra manera de informarse, por lo menos yo no descubrí otra. Entonces, Freire en el Bauen, entre muchas cosas que dijo, le preguntaron si para él existían las clases sociales, porque era uno de los debates del periodo de ese momento. Y él dijo que él no iba a responder por el sí o por el no, pero que le bastaba caminar la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Hoy basta caminar la ciudad de Buenos Aires para entender lo que es el neoliberalismo. ¿No? Ustedes me dirán, Patri, basta ir a nuestros barrios donde estamos trabajando para reconocer que son las políticas neoliberales. Pero también hay que reconocer los indicios de los efectos de las políticas neoliberales en la configuración de las subjetividades de la infancia con las cuales nosotros trabajamos. Porque si no, perdemos de vista que hay una batalla cultural, que hay una tarea cultural que tenemos que hacer en términos educativos, que no es de adoctrinamiento, no es una tarea dogmática, pero que sí es una tarea que está muy bien desarrollada en un libro precioso que se llama En defensa de la escuela pública, de Magellan y Simons, que es hacer que nuestros jardines, nuestras escuelas primarias, nuestras escuelas especiales, sean un momento de suspensión de la lógica económica del capitalismo para profanar los saberes, profanar lo que el capitalismo ofrece, poner a disposición el mundo, diría Elsie Rockwell, como lo dijo al cierre del primer foro en Porto Alegre, poner a disposición el mundo, los otros mundos, aquello que es extranjero, que en el resto de las instituciones, en el resto del medio donde ese niño vive, en el resto nunca lo va a recibir. ¿Sí? No es justamente lo que nos dicen que es responder a la demanda, sino ofrecer aquello que es extranjero a lo que se supone que ese niño recibe o deja recibir. Entonces, nosotros hoy nos encontramos, los datos de pobreza, hay una discusión, no hay una discusión, pero ustedes prenden la radio, prenden la televisión y leen, y uno tiene todo el tiempo datos cuantitativos sobre la cantidad de pobres en Argentina. ¿Comparten eso conmigo? Escuchan. Llega un momento en que esa información es una información cuantitativa que no interpela a la sociedad. Esa construcción discursiva no es neutral, ¿sí? No es neutral. Todo lo que refiere, y yo ahora no me voy a dedicar a eso, lo haremos si hacemos un seminario intensivo acá en Moreno el año que viene, pero más específico. Todo lo que tiene que ver con las categorías vinculadas a la temática de la desigualdad nunca son neutrales. Entonces, cuando nos bombardean con datos de pobreza, uno ya en un momento dice, bueno, no quiero escuchar más. Ya esos millones que me dicen ya quedan por fuera de mí. Ya está.
yo ya tampoco puedo comprar el queso, yo ya tampoco puedo comprar esto, yo ya tengo a mi mamá en estas circunstancias, yo ya no quiero saber más de esto, quiero indiferenciarme, quiero estar por fuera. Hay un efecto de la construcción de los datos sobre la pobreza que tiene un efecto de justamente quedar por fuera de esa relación, como si, porque ¿cuál es el factor, cuál es el elemento que no se presenta? Uno pone TN, pone, ahora todos hablan, Nación, La Nación, todos hablan de los datos de la pobreza. ¿Cuál es el elemento que no muestran? ¿Qué es lo que no muestran? La concentración de la riqueza. ¿Sí? Justamente. La pobreza aparece como un fenómeno aislado, casi natural, donde los pobres crecen como plantas por millones y lo que no se da cuenta, excepto algún medio en particular, es un análisis de la concentración exponencial en la Argentina de la riqueza, y no solo, sino que semana a semana hay un despojo brutal en términos de hasta probablemente el cambio de gobierno, de vaciamiento del país. Me decía un pariente cercano que trabaja en las empresas eléctricas, sobre todo aquellas que tuvieron que ver con el corte de luz de todo el país, que ahora siguen comprando en estos días lo que queda por comprar para atar de manos al próximo gobierno en toda el área de energía eléctrica, en toda el área, en todo, a los mismos dueños que son los testaferros del grupo Macri, capitales italianos, etcétera, etcétera. Entonces, al velar, ¿sí?, la concentración de la riqueza, hay una comprensión, digamos, se resta la posibilidad de la comprensión justamente del modelo económico y social y político en el cual nosotros somos parte. Y hay un elemento, y ustedes dirán, ¿por qué vas entrando por ahí cuando a mí no me interesa esto, que estoy en una salita de 4 y eso no lo puedo cambiar? Hay un elemento que sí tiene que ver mucho con la sala de 4 y la sala de 3 en cualquier quinto, que es que la condición social de vida de los niños de Cuartel Quinto, de Villanueva, de Solano, del Alto de San Lorenzo en La Plata, del barrio del Alto en Bariloche, es la foto, la condición de vida de la infancia es el analizador de la sociedad en que los niños viven. Hay una hipótesis de hace muchos años de Sandra Carli, que yo la voy a hacer muy sintética, que basta mirar la infancia de un país para comprender de qué sociedad se está hablando. Si nosotros miramos hoy la infancia de nuestro país, uno diríamos, sin duda, que vivimos en una sociedad profundamente desigual e injusta, y podríamos agregar mucho más. No solo como parte de la responsabilidad de un gobierno, sino como parte de un sector de la sociedad que no se responsabiliza por los nuevos. Los nuevos, ahora en octubre se cumplen los 30 años de la Convención de los Derechos sobre el Niño, los nuevos son ustedes también. Los nuevos son todas las generaciones que llegan nuevas al mundo, ¿sí?, y por las cuales los adultos, las adultas, tenemos una responsabilidad asimétrica respecto de dichas generaciones. En términos educativos, quienes educamos tenemos una responsabilidad de transmisión. En otros términos, tenemos una responsabilidad de garantizar sus derechos. Una sociedad que no garantiza sus derechos es una sociedad que no se hace cargo del porvenir de esa sociedad. ¿Qué quiero decir? Nosotros tenemos escenas en la Argentina de una enorme crueldad en relación a los niños. Les digo algunas postales. Infancias mapuches, hace un año, 25 de noviembre, episodio del operativo en el lago Mascardi, 400 efectivos detienen 5 mujeres y 5 niños. Yo de casualidad estaba allí para unas jornadas del sindicato de allí, de la UNTER de Bariloche,
Los niños permanecen 12 horas detenidos con sus madres. Estuvimos en la puerta, a mí no me lo contaron. Intentamos que esos niños salgan de allí, de la PFA. No lo logramos. Sí logramos que los compañeros del sindicato, 2 compañeros del sindicato, ingresaran. Después de llorar mucho, los niños, logramos que un abuelo mapuche ingresara para calmarlos. Las madres estaban arriba, los niños estaban abajo. Hace poco tiempo, un mes, un poquito más, en el Museo Etnográfico vinieron de la comunidad del Mascardi a una actividad que yo me acerqué a escuchar, porque era justamente esta comunidad, que fue la comunidad reprimida, por la cual hicimos con la CTA de Río Negro y la red de abogados, me faltó, la gremial, hicimos una denuncia en Ginebra, junto con, el año pasado hubo 4 denuncias de violación de la convención del gobierno de Macri, entre ellas esta, que se hizo con el secretario de la CTA de Río Negro y la red de abogados, de la gremial de abogados. Y escuchando a Betiana, que es la machí de esa comunidad, es decir, para una comunidad mapuche, la autoridad de sanidad de la comunidad es una machi. En el caso de esta ocupación de las tierras que recuperaron, lo que ocuparon, Betiana, desde los 5 años, y me interesa esto para pensar la educación nuestra temprana, desde los 5 años, fue formada por machis de Chile, de la comunidad mapuche, porque por la campaña del desierto no había autoridades para toda la Patagonia, para las comunidades mapuches. Al reconocer en ella, yo no les puedo explicar en términos de la cosmovisión mapuche, pues no se los puedo transmitir, que ella tenía las condiciones para ser la autoridad de salud de su pueblo, fue formada desde los 5 años para aprender las virtudes de las plantas y las medicinas que la comunidad mapuche utiliza. Pero tenía que ser nombrada por su comunidad en ese territorio donde están esas plantas para poder curar a su pueblo. Betiana estuvo ahora en el Museo Etnográfico y además de estar procesada, por estar procesada desde un año atrás, junto con las mujeres, ahora recién cumple 18 años, tuvo un bebé, Lemo, y Lemo también estuvo detenido a los 10 días. Lo que quiero decir es, uno podría narrar muchas experiencias, por lo menos quienes seguimos las temáticas de infancia en nuestro país, donde la Argentina tiene una enorme deuda con la infancia, con nuestra infancia, y particularmente con la primera infancia. Entonces la educación inicial o la educación temprana, también lo extiendo a otros niveles educativos, no es solo un tema de la cuestión escolar, no se limita al dispositivo escolar. El tema de la escolaridad es parte de la existencia de los niños, pero no es solo. La escuela es una parte sustantiva de sus derechos, pero la vida de los niños no termina en el horario escolar. Y hay algo muy bello que Violeta Núñez, una pedagoga argentina que estuvo detenida y desaparecida en nuestro país, pero después en Barcelona, bueno, hizo una extraordinaria carrera y construyó todo el campo de la pedagogía social. En un encuentro en Rosario, ella dijo hace muchos años que es posible que quienes nos dediquemos a la educación podamos pensar en términos de ser valedores de la infancia, es decir, de ser defensores de la infancia, más allá de estar en un aula, estar en un espacio de educación popular, trabajar en una sociedad de fomento, ser profesor aquí, trabajar aquí en cualquier puesto de trabajo del profesorado, estar en el sindicato, es decir, ser maestro es un modo de mirar el mundo, no es enseñar las letras. Habitar es un modo de habitar el mundo. Entonces a eso le sumaríamos que además es un modo de defender la infancia. Y allí la educación inicial, desde mi punto de vista, ya con casi más de 40 años de andar en la educación temprana, me parece que hoy tiene muchas tareas que resolver. La primera es inscribirse
en una clave latinoamericana. Es decir, ser parte de una región y sentir que no importa dónde ustedes estén trabajando, sentirse que son como parte de un movimiento mucho más amplio que incluye experiencias infantiles de pueblos originarios en Colombia, que incluye experiencias en Quito, que incluye lo que están haciendo en el sur de nuestro país, en La Quiaca o en distintos puntos. Lo que les digo es romper cierta lógica endogámica que tiene nuestro nivel inicial, que queda atrapado o al distrito donde estamos o al barrio donde estamos, y sentirse parte de un movimiento pedagógico latinoamericano que impulsan nuestros CETERA, entre otros, sentirse parte de un movimiento mucho mayor. Es decir, nuestros niños y nuestras niñas son sujeto de infancias latinoamericanas, no solo del barrio o de la cuadra donde viven. También me parece que la educación inicial tenemos que pensarla hoy en términos de una discusión que puede pensarse en clave de la filosofía política, pero también podemos hacerla más sencilla, que es decir, bueno, ¿qué tiene que ver un jardín de infantes, una escuela primaria, una educación especial con la igualdad? Si yo vivo en un barrio que tiene marcas de profunda desigualdad, ¿acaso el tiempo que los niños están conmigo, puedo hacer algo en términos de igualdad? Y allí viene un filósofo francés que nos dio vuelta un poco a todos y a todas hace ya unos años, que se llama Jacques Rancière, que nos hizo estudiar mucho, porque la verdad que no lo entendíamos nada, nos peleamos un montón, discutimos un montón, que trajo el relato, la escritura de un libro que se llama El maestro inventor es el libro de Walter, El maestro ignorante, que trajo a Jacques Otot, que es un maestro que ustedes tal vez lo conocen, en la Revolución Francesa, que no hablaba el lenguaje de sus estudiantes, de sus alumnos, ¿sí? En Holanda. Y uno diría, ¿es posible enseñar sin hablar el lenguaje de los estudiantes? Uno diría que no. Y él, a partir de la experiencia que lleva adelante, confía, ¿sí? Ignora lo que llama en términos filosóficos Rancière la desigualdad, parte del principio de igualdad de las mentes, confía en la igualdad, produce ciertas operaciones pedagógicas de verificación de la igualdad y los alumnos aprenden. Es más complejo para contarlo, pero la verdad que yo misma, en términos de investigación, he investigado escuelas, en particular una escuela especial en La Matanza, que también radicaliza esa posición, ignora los diagnósticos, no trabaja con diagnósticos en la educación especial, ni de niños pequeños ni de jóvenes, parte del principio de igualdad de las mentes de todos, todas y cada uno y cada una, es todo el equipo igual, desde la cocina hasta quien maneja la camioneta, y radicaliza tanto su posición que los logros de los niños y las niñas y jóvenes son realmente inéditos, pero inéditos. Esto después yo puedo relatarles. Entonces me parece que nos debemos o podemos dedicarle un tiempo a pensar de qué modos la educación temprana puede situarse en un lugar más ligado a la cuestión de la igualdad. Y ustedes me dirán, Patri, ¿y eso cómo se hace? Y uno diría, bueno, en principio despojándonos de todo lenguaje que desiguale, despojándonos de toda etiqueta sobre la familia, sobre los niños, sobre el barrio, que estigmatice, que segregue, que discrimine, despojándonos de toda mirada que manche, y también exigiendo a otros y a otras que nos miren con una mirada manchada, porque hay algo que fue escrito, que el estigma, sea cual fuera, es una mirada que mancha, es mirar a otro ya manchándolo con la mirada, y esa mancha a priori ubica al otro en una posición de inferioridad social, de modo invisible, de modo
que lo que sucede es que la educación siempre lo termina confirmando. Es aquello que Graciela Frigerio habló de las biografías anticipadas, que son biografías siempre muy ligadas a los empobrecimientos sociales, a los procesos de marginalidad y exclusión, que son destinos que se terminan confirmando. Pero la escuela, en tanto escuela pública, y si realiza esta discusión sobre la igualdad, puede tensionar de tal manera que cuando alguien diga, no, mirá, pero es hijo de... o no, mirá, vive... Es decir, ignorar en ese punto la desigualdad en términos filosóficos, de manera de traccionar toda la escuela, traccionar a todos los estudiantes y todo el vínculo educativo, traccionarlo en términos de igualdad. Hay experiencias que se producen en nuestras escuelas. Nosotros la única dificultad importante que tenemos es que no venimos escribiendo las experiencias, que estamos en la provincia de Buenos Aires bastante ágrafos hace mucho tiempo, y tampoco las venimos narrando de manera de contarlas aunque sean un grabador para pasarlas por grabador a otra escuela. Pero no es que no tengamos acumulado experiencias en este sentido. Y yo creo que Moreno, en todo el año transcurrido, el año y pico transcurrido, han producido experiencias pedagógicas en esa clave, incluso sin nombrarlo así. Las experiencias que han hecho en Cuartel Quinto, en la red de escuelas, las experiencias que han hecho en las aulas, por lo menos las que yo pude observar, en las aulas, en las plazas, las experiencias de las escuelas especiales de Moreno, las experiencias de las escuelas secundarias, los modos de nombrar las actividades que realizaron, las modificaciones que hicieron del lenguaje, las maneras de enseñarle a los padres, que eso escuché los audios en los teléfonos, las maestras de primer grado, cómo les explicaban a los padres para trabajar la lectura con los niños. Todo eso requirió ubicar a los padres en un principio de igualdad. No sé si antes se los ubicaba del mismo modo, pero sí me parece que hubo una hipótesis que la situación con el comité de crisis, las asambleas de padres y la presencia de la comunidad en la experiencia pública que hicieron las escuelas de Moreno puso un acto, un principio de igualdad que me parece por lo menos muy interesante para volver a visitar. Y también me gustaría poner en común con ustedes de qué se trata, de qué es la infancia en todo caso y de qué se trata educar hoy a la primera infancia. Les hablaba de un proyecto biopolítico, que lo podemos desarrollar más, que habla de una condición ZOE, que es una condición biológica, que es a lo que nos están llevando, a la hambruna, a buscar el pan en la basura, a la hambruna de los niños, a que no nos alcancen los cupos del comedor. Eso es cuando el capitalismo te lleva a una condición biológica y te despoja de una condición humanizante, que es la condición bios, una condición por la cual nosotros nos pensamos en términos de ciudadanía. Y me parece que es importante pensarnos cómo alojar en los jardines de infantes la posibilidad, o en las escuelas, de cuencos pedagógicos. Cómo hacer de la palabra, de la narrativa, del juego, de un tiempo pausado, que no sea, desde mi perspectiva, la educación emocional, a la que después le podemos dedicar un tiempo para conversar en el nuevo diseño que espero que se derogue con el cambio de gobierno, que pueda ser una de las primeras cosas, que se derogue la actualización del diseño curricular del nivel inicial de la provincia de Buenos Aires, porque es un híbrido que no atiende las problemáticas educativas del nivel inicial. En todo caso, si hay que hacer una actualización, se hará de verdad en los marcos pedagógicos y didácticos serios que se toman hoy en la educación inicial en términos de América Latina y de Argentina, pero no
en las regulaciones que se intentan en términos de controlar y disciplinar a la primera infancia y también y sobre todo a los maestros y maestras que trabajan con la primera infancia. Porque preguntarle a un maestro o una maestra, como escuché y como vi y como constaté, si cuando llega al jardín está contento, angustiado o como esté, y que lo ponga con una carita en donde firma, no es conocer ni trabajar las emociones, solamente es un acto de disciplinamiento laboral. No tiene otro nombre, se llama así, y eso fue parte del modo de construcción política de esta gestión del nivel inicial y no solo del nivel inicial en la provincia de Buenos Aires. Profe, disculpe, sí. Yo por ejemplo soy referente del Jardín 937 de emociones, ¿no? Y entonces, hasta incluso en el libro El monstruo de los colores, que todas las conocemos, lo que es el nivel inicial, el monstruo de los colores, el Mateo de lugares. O sea, esto de que yo había que elaborar un proyecto, entonces estuve chusmeando, no siempre qué hace cuando te toca hacer una propuesta. Chusmear lo que hay, y de ahí surge la construcción, de leer a otros y pensar en el propio espacio, y ahí surge una nueva creación, ¿no? Y chusmeando era esto de, bueno, las emociones malas. La rabia es una emoción mala, o sea, la rabia no nos hizo interpelar al Estado como estaba pasando en Moreno. La rabia no nos hizo que hoy, por ejemplo, no sigamos siendo esclavos, por ejemplo, ¿no? O sea, la rabia es un mal sentimiento. Entonces, no, la rabia hay que organizarla y de la rabia puede venir el cambio. No este cambio, otro cambio. O sea, y aparte después también, que nos pasa a nosotros como adultos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, uno dice bien porque es lo que se debe decir. Entonces, de fondo yo pensaba así, o sea, esto de emociones, que está bueno elaborar lo de emociones, pero que para domar lo que uno siente, para decir que hay sentimientos malos, ¿y qué es esto de afectarse el clima? Tal afecta al clima, ¿no? El clima, o sea, y aparte después también, retrocediendo un cachito con lo que estamos diciendo vos, en mi caso, por ejemplo, laburo doble jornada y estamos atravesados por la pobreza, porque creo que nosotros no sé si alguien se considera como que no esté atravesado por la pobreza, ¿no? Y siendo madre, que también esto es una pobreza de tiempo, ¿no? Porque eso también, como mujeres, hay una cuestión de pobrezas de tiempo, no es solamente pobrezas económicas. Entonces, considero que al inicial nos piden tantos estados administrativos, que es más, las mujeres estamos trabajando en todos los jardines y planes anuales, tenés el plan anual, el cronograma semanal, viste que continuamente estados administrativos y llega un punto donde uno tiene tanto que ni siquiera puede sentirse como para sentir al otro, ¿no? Después también el hecho de falta personal continuamente, lo vimos chicas todas, es así. Entonces de repente uno no le da abasto el cuerpo para poder acompañar de la forma con esto de las emociones. Yo tengo un pibe en el partido del ser referente que es de un hogar, atravesado por un montón de cosas del pibe. Entonces estaba haciendo esto de las emociones y después aprovechaba para que dibujaran, ¿no? Que se dibujaran ellos la cara, no esto de elegir una carita super más, sino que dibujaran una cara. Y él de repente se largó a llorar, y era un dolor re grande de él. Y yo desde el áutico, estando yo ahí, no podía contenerlo a él como se merecía ser contenido, y después el resto de los nenes que estaban esperando su turno para ir a dibujar. O sea, no estaba pudiendo acompañar. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Algo que no se hace, pedirle a una cambio de funciones que no le tengo que pedir que esté con chicos, a que por favor lo contenga el nene, porque no había una persona que lo pudiera contener. Entonces, a veces hay cosas que son como una caja de Pandora y uno, ¿qué trabajo eso o qué puede salir? ¿Puedo decir una cosa como formadora? La capacitación que se hizo con respecto a las emociones fue espantosa. Podemos discutir si había que trabajarlo o no. Lo que a mí me desespera, después de como vos 40 años de docente y 35 en el nivel superior, ¿cómo aprendió de esa manera? O sea, a mí me hace sentir frustrada como profesora, porque a ver, yo pienso que intentamos que hubiera un pensamiento crítico, entonces capacitaciones de porquería hubo siempre, las seguirá viendo, digamos, porque esas cosas prenden como el recetario y no hay un sentido crítico detrás para decir
decir, esto de las caritas, trabajar de esta manera las emociones es espantoso. Porque además el problema, y acá vuelvo a ser profesora, que a nuestras estudiantes muchas veces se le pide que repitan eso. Entonces, ¿dónde está el sentido crítico? Porque digo, cualquiera, como le gusta, le voy a plantear a la directora, mira, esto me parece un desastre, yo así no lo voy a trabajar. Nadie la van a echar por eso del cargo, tendrá que ir fundamental, punto. Entonces me asusta también, no solo lo que puedan hacer los gobiernos, cualquiera, sino cómo cae la gente, cómo se va perdiendo el sentido crítico y cómo es más fácil decir que sí, reproducir, en vez de dar la instrucción, decir, mira, yo esto no lo voy a hacer. La verdad me parece... O la falta de respeto que fue el diseño, esto de, o sea, yo por ejemplo estoy en la Universidad acá de Moreno, trabajo social. Entonces vemos planificación, mapas, la historieta, y todo lo que habla de la planificación, ¿no? El diseño, que es nuestro pilar para planificar, ¿no? Fue una improvisación, o sea, fue dado así nomás, ¿viste? Como que le dieron más tiempo para el trabajo de emociones que para poder incorporar el diseño. Viste que lo tiraron y aparte me tengo entendido que el último encuentro que tuvo fue no hay que hacer más proyectos anuales, ahora no sé. Sí. Entonces continuamente al bebé no te lo cabeza para abajo, no me para la cabeza para arriba, porque te cambié, porque pero o sea, improvisación. yo estuve en esa reunión, entonces no se dijo, no hay más secuencia didáctica, sin embargo se transmitió a algunas directoras de esa manera. Entonces vos ibas a pasar a la profesora y vos decías, no, yo estuve en esa reunión, porque además se dio una discusión interesante en esa reunión, o sea, alguien que baja, que intenta meter algo en la cabeza y las compañeras lo discuten. ¿Por qué después hay un sector que lo termina bajando y obligando? ¿Y por qué no hay una maestra que se arma y se dice, para, yo no voy a cambiar mi planificación sin saberlo, sin leerlo, no voy a archivar el otro diseño pensando que es una porquería, o sea, no hay reacción, no hay sentido crítico frente a estos empates. Y hasta a veces se conversan. Claro, pero pasa que capaz que en los servicios también esto de decir, hay ciertas, viste como que te baja algo, esa es la palabra, ¿no? Te baja algo y bueno, viste que va el agua. Y yo creo que inicial el nivel de domesticación porque por más que tenga sentido crítico, yo hago mis planificaciones, pero viene el inspector y me dice, no, Gaby, así no se hace, tenés que usar esto. Es más, yo estuve el 27 creo que fue de febrero, que estuvimos en San Miguel. En San Miguel, en la fábrica del arte. En la fábrica del arte, que había un señor llamado Arias, que era uno de los que había hecho el diseño, y nos dijo, quédense tranquilas, yo el 1 de marzo tomaba el jardín como directora. Todo el mundo lo sabía porque yo era la única titular que había rendido. Pero bueno, fui ahí porque la secretaria estaba en la plenaria, la directora ya brillaba por su ausencia, la que estaba en ese momento. Entonces me mandaron a mí, porque supuestamente era para capacitarme en el diseño nuevo. El señor nos dijo, van a andamiar los dos durante todo el año. No. A los 2 días lo echaron a Arias y dijeron que no andamiaban nada. Otro día, planificando yo, porque había planificaciones que no había terminado de hacer, reviéndolas, no me acordaba el número del diseño nuevo, el número de resolución. Me voy a buscarlo al ABC y están los dos. Sí. Entonces, yo digo, los CBC no están más. Los de todas maneras, chicas, a El ver. señor Arias igual, Sí. cuando nos dio esa maravillosa charla, que estaban invitados directivos y había docentes referentes también de los jardines. Yo fui como docente. Claro, yo fui como maestra. Estábamos de todo. Fue en un lugar en donde unió 5 distritos. Imagínate Sí. la cantidad de gente, no se podía Toda la respirar ahí región. adentro. Así nos capacitaban por el nuevo diseño, que fue lo primero que dije, por Dios. Yo, encima nos perdimos, las de Moreno no sabían cómo llegar, porque era Muñiz, no era San Miguel, era una estación más. Este señor dijo que el diseño, si bien fue, creo que en diciembre fue promulgado, bueno, nosotras en febrero lo teníamos que tener a consideración, lo íbamos a incluir, íbamos a planificar según ese diseño, pero que no dejemos el viejo de lado, porque el viejo de lado es con fundamentos de áreas de aprendizaje. O sea, cada área está fundamentada que en el nuevo no está. Eso fue la primera crítica que él mismo hizo aparte. Y él a su vez estaba defendiendo lo que él hizo.
O sea, no se entendía nada. Ahora, de todas maneras, yo digo para intentar no quedarnos en los detalles. Si ustedes piensan en su formación, ¿en quiénes piensan? En su formación educativa, pedagógica, díganme nombres, ¿en quiénes piensan? Díganme nombres, cualquiera, lo que piensan en su formación, lo que han estudiado, lo que consideran que es importante para ustedes en sus lecturas, en lo que sea. Freire, ¿qué me ¿Qué más? Díganme, todos díganme uno. El declive de las instituciones. El declive de las instituciones, Tubet, a ver, ¿quién más? A ver. Malajovich, ¿quién más? Carli, ¿quién más? Foucault, ¿quién más? Bueno, Elisa, Tarkovsky también. Elisa, ¿quién más? ¿Quién más? Vamos. Pino, ¿quién más? Bueno, ¿quién más? Y por retomando. Espera un poquito. Espera un poquito. Si ustedes a todos esos que son como sus referentes, se los imaginan en esa escena, ¿qué harían? ¿Qué haría Pindo? ¿Qué haría Freire? ¿Qué haría Foucault? ¿Qué haría en una situación con Arias? ¿Qué haría? ¿Obedecería? ¿Desobedecería? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Porque si no, tenemos un problema. Porque estudiamos algo que lo tenemos en un nivel que no lo traducimos. Entonces, yo le decía a Patri, que ahora no lo armé, en Tandil y en otros lugares donde estuve, empezamos con unas nanas que nosotros usábamos en la dictadura cuando teníamos todo prohibido, que eran las nanas que cantábamos, que a pesar de las prohibiciones, que además de usar los libros forrados y de no desobedecer que nos prohibían el juego dramático y todo lo que nos prohibían, y además tenemos compañeras de nivel inicial secuestradas, sosteníamos la desobediencia, porque el problema no somos nosotras, el problema somos a quienes educamos y nuestra propia posición. Es decir, que en la obediencia sutil de un funcionario que es uno más en la cadena, nosotros también pasamos a ser un funcionario uno más en la cadena. Es decir, que lo que desaparece es nuestra posición enseñante, por un lado. Y en segundo lugar, lo que desaparece es nuestra relación de un vínculo educativo que siempre es un acto político. Freire, Teligi, y les puedo nombrar a todos los que ustedes nombraron, siempre es un acto político y desaparece la posibilidad de vincularse con la infancia en términos de sus propios derechos. Entonces, nuestra práctica, más o menos obediente, tampoco es neutral. Es decir, cuando yo cumplo a rajatabla con algo que no tiene ni pies ni cabezas, no es un cumplimiento que deja de ser neutral. Yo fui directora provincial de nivel inicial y además fui maestra, estuve en todos los cargos, los concursé a todos. Cuando fue el primer concurso, no sé si Fernanda estaba, el primer concurso que le exigimos, el primer concurso a cargos directivos del nivel inicial, fue un concurso conquistado. Y ese concurso nos presentamos millones. Nos pusieron las circulares de la dictadura. Hicimos una carta que solo muy pocas compañeras de La Matanza, que éramos aspirantes a concurso, firmamos. Creo que fuimos 12. No sé si fuimos 1000 y pico de concursantes. Todas las demás tenían temor de reclamar que si era el primer concurso de ascenso a cargos directivos en democracia, nosotros exigimos que no podía haber ninguna circular de la dictadura como bibliografía del concurso. Todas las que firmamos estábamos sindicalizadas. El nivel inicial, en general, no tiene la característica. Entonces, todas nos decían, ustedes las van a perjudicar en las calificaciones en el concurso. Todas las que firmamos, que además logramos, porque además era militar el concurso, nos acompañaban al baño
casi nos miraban, nos abrían la puerta para mirar el inodoro. Era militar el concurso, las 5 instancias de concurso. Me acuerdo que fue Merlo, no me acuerdo dónde fue la primera instancia. Todas las que firmamos quedamos casi primeras entre las 200 que aprobamos de 1000 y pico de concursantes. Entonces, lo que les quiero decir es que el miedo no es pedagógico. El temor siempre requiere de una construcción colectiva. Y siempre quien argumenta con otro, incluso para el funcionario que en ese momento ocupa, pero que mañana ya no lo ocupará, porque en este caso nosotros tuvimos entre varios de los compañeros sumariados en el nivel inicial a una excelente inspectora del nivel inicial de la provincia, que es Mónica Vita, inspectora de Berazategui, que le hizo una causa penal al propio ministro por una firma de comodato para conseguir más terrenos para los jardines de infantes, y Sanchezini le hizo una causa penal que ahora por supuesto Sanchezini acaba de perder. Y a Mónica Vita, todas las pedagogas del campo de la educación inicial, fuimos en diciembre a un encuentro de más de 600 maestros, ella desplazada, a reconocer su trayectoria. Está desplazada todavía, está trabajando, creo que es una de las mejores referentes del nivel inicial de la provincia, y como en la causa, tiene capturas de su teléfono, de su móvil, de su celular. Entonces, esas prácticas ilegales de la Dirección General de Escuelas, que en su momento parece que ocupan todo el espacio, hay un determinado momento, las cosas se dan vuelta. Y aquel funcionario que nos pasó a nosotras, a mí me pasó, me dejaron sin el cargo, una inspectora que en la dictadura operó supuestamente, administrativamente, me dejó sin mi cargo recién tomado como titular interina, y Mari Sánchez me repuso en el cargo en plena dictadura. Esa inspectora que en ese momento llegaba a las salas y nos controlaba si usábamos guardapolvo blanco en los actos, si lo teníamos por debajo de la rodilla, si usábamos, si el juego centralizador, el juego de trabajo, ya a mí no me importaba nada, porque era lo más aburrido. Imagínense hacer los bomberos una semana, el poema del bombero, el bombero, era insoportable. Si no hablábamos, teníamos que elevar las actas de lo que hablábamos con los padres, teníamos que elevar el acta del contenido de los actos escolares. Todo eso que nosotros, espero poder escribir una historia a nivel inicial de la provincia, lo prometí y lo voy a hacer, todo eso a lo cual nos rebelamos, esos funcionarios que son funcionarios, no voy a decir la palabra, luego son los más democráticos. Yo me voy a ocupar de hacer las notas al pie con esos nombres, porque esa historia tiene que quedar escrita a nivel inicial de la provincia de Buenos Aires. Pero estos funcionarios que hoy, porque el diseño de la provincia de Buenos Aires que se modificó solo ha sido un gran negocio, porque quien lo armó vendió su capacitación a 400 pesos por maestro. Si lo multiplican por más de 20.000, saquen la cuenta. No ha habido una justificación. Pueden escuchar la intervención de Ani Malakovich en un ciclo que armamos en nuestra facultad, que se llama Entre Cerebros y Emoticones, Políticas y Prácticas. Está en YouTube y lo están pasando en Barcelona, en cátedras en Barcelona. Ahora hicimos el segundo encuentro con Flavia Terici y con Delia Lerner y hubo casi 400 personas que no entraban en la facultad. Entonces lo que yo creo es que ante la improvisación curricular, ante la improvisación de la argumentación, ante las botellitas de la calma, ante decir que hay que, como me han llegado proyectos de sillas abrazadoras, porque las comunidades son agresivas. ¿Qué comunidad es agresiva? Las comunidades pobres. ¿Cuáles comunidades? O uno supone que en un country una maestra inicial va a ser una práctica por una comunidad agresiva. Eso está dirigido solo a una comunidad popular, porque donde se supone que hay agresión y violencia es una asociación directa con los estados de pobreza y exclusión, y encapsular eso a una relación educativa
Todo eso no está vinculado con lo pedagógico. Ahora, si ustedes me dicen, Luis Iglesias escribió un texto bellísimo que se llama La Escuela Emotiva, pero entonces estudiemos pedagogía. Un filósofo que trabaja con Walter Cova acaba de sacar en portugués un libro sobre la escuela y los sentimientos. Entonces estudiemos en relación a los afectos magisteriales. Ana Abramovsky es una estudiosa del tema de los afectos y tiene 2 libros extraordinarios sobre el mundo de los afectos. Ahora, el uso de las emociones como formas de disciplinamiento y control y modelación de las emociones, tanto del personal docente y los niños, es otra cosa que no es del orden de lo pedagógico. En Esquel conversábamos de por qué ahora, en todo el nivel inicial, que tiene más de 1 millón de niños, miles de jardines de infantes, el monstruo de los colores ha pasado a ser un cuento top. Y yo le decía, estoy absolutamente azorada, porque si hay algo, y este instituto, este profesorado me dice, Fernanda es pionero en este sentido, si hay algo que tiene la Argentina y América Latina, es ser pionera en la literatura infantil. Tenemos los mejores escritores y escritoras. Tenemos, una maestra de Esquel me preguntó, pero vos estás en contra de la literatura infantil y las emociones. Todo lo contrario. No hay nada más bello que vos me recites, le digo, el poema de la luna de García Lorca. Si me lo recitas ahora, en tono suave, yo me voy a emocionar. Lo que no quiero es que a los niños se les recite o se les lea un solo libro. Porque tenés a Yolanda Reyes, que hace talleres de bebés, que yo tuve oportunidad en Colombia de estar en su jardín y estar en el taller y en la biblioteca, de bebés de 5 meses en pañales, de los niños lectores. Y los adultos vuelven al jardín de Yolanda a buscar con su ficha que fueron lectores de bebés. Es la literatura la que provoca la emoción, no es la literatura la que controla la emoción, no es la literatura que identifica el color amarillo con la tristeza, no es como una niña de primer grado que ahora tiene un diccionario de emociones, cuando podría tener un diccionario de tantas otras cosas, porque el mundo ahora lo redujeron a controlar un mundo específico, que no digo que no se trabaje, digo que hay repertorios enormes Y que no se trabajará antes. y que no se trabajará antes. Entonces allí, y por ahí para ir cerrando, porque me abrí, me fui y volví, me parece que educar incluye las nanas, incluye la filosofía, que si nos circunscriben el mundo de las enseñanzas, nosotros también recortamos el mundo de los aprendizajes, y que hubo un desplazamiento en el nivel inicial al aprendizaje y se recortó la vitalidad, la potencialidad, la valoración de la enseñanza de los maestros y las maestras. Me parece que es necesario volver a mirar este triángulo herbartiano entre el educador, la educadora, el educando y la cultura y las culturas, y animarnos a inventar más en relación a las culturas que repartimos. Pienso también en alojar la ternura y la alegría, la belleza y el derecho a la felicidad como derecho, el derecho a la felicidad, no solo a la emergencia alimentaria, sino también a la emergencia poética. Me parece que es un momento que estamos nadando contracorriente. El otro día, Adriana Puigros, en la actividad etcétera de Freire, decía por qué había sucedido también lo de Sandra, lo de Rubén, ahora lo de las compañeras de Chubut, que es como que sumamos muertes los maestros y de modo también tan traumático, que es algo que nos ha sucedido este año con muchísimo dolor. Y ella decía que ella venía pensando que los maestros y las maestras estábamos como a contracorriente de la época, que es una época que va hacia un sentido y que los maestros estamos hacia el otro sentido, y que en eso ella veía que parte de lo que estaba sucediendo con los cuerpos, con nuestros cuerpos, con estos asesinatos que se suman, tenía que ver
con este nadar a contracorriente de los maestros y las maestras en nuestro país y también en el mundo. Me parece que educar a la infancia significa desobedecer a los obedientes y desenmascarar los discursos patriarcales. Nos debemos aún más todavía a las temáticas de género con las cuestiones de la primera infancia, devolver tiempos robados a los niños, como dice Freire, a las niñeces, como se planteó en Colombia hace un año y pico, reconocer más las pluralidades, las condiciones de vida, pero no solo en términos de precariedad, sino reconocer las resistencias, estas mujeres de Moreno, que hoy hablaba con Patrick, que han resistido tanto con sus cuerpos, con sus tareas, con sus manos, con sus pensamientos, traerlas a los jardines, traerlas a las aulas, que cuenten, que narren sus historias, que nos hablen de la ternura, que nos hablen de la emancipación, que hablemos de la igualdad. Un jardín de infantes es un territorio privilegiado de la infancia, no es un lugar de disciplinamientos, es un espacio para la libertad, es un espacio de reparto de lo justo, es un espacio para pensar en términos de lo que nombra la Ley de Educación de Bolivia, el buen vivir, un jardín intercultural donde contestan los lenguajes éticos, políticos, poéticos. Es un jardín donde pueda haber un mundo al revés, donde haya árboles que hablen, memorias de las comunidades que sean nombradas, donde Paca Paca circule como un nombre más de la infancia, donde las emociones sean un susurro de esas emociones que nombraba Iglesias que habitaron nuestras aulas, ni conducidas ni controladas, que no sean mecanismos de control, sino de liberación, que tengamos que reconocer a esas niñeces mapuches, huichís y todas las niñeces indígenas, que hay más de 36 que habitan nuestro país. Es necesario reconocer las etnias en nuestros jardines y también traer la memoria del nivel inicial. El nivel inicial de la provincia de Buenos Aires tiene memoria, y es una memoria de resistencias, de defensas, de alcancías en las rutas, de cortes, de participación en las marchas, de participación en el primer paro a la dictadura. El primer paro a la dictadura, las compañeras de Morón, Ani Barcos y Ceci Martínez venían con toc-tocs, venían con guardapolvos a cuadros. Muchas maestras jardineras participamos en esa plaza de Ramos Mejía diciéndole no a la dictadura. El juego es un juego de verdad, es el juego donde los adultos y las adultas que nos ponemos un guardapolvo a cuadros no es para infantilizarnos, no es para que nos digan hagan esto, escriban esto, presenten esto, digan lo que nosotros queremos que hablen, sino es para devolver los colores a los niños, es para devolver las infancias, es para, como Machado cuando partía de España en plena guerra civil y que murió cruzando la frontera, escribió en su bolsillo donde apareció ese papel arrugado que se lo considera su última frase: este sol, este cielo azul de la infancia. Por los cielos azules de la infancia las convoco a las rebeldías, a las desobediencias, al estudio. Freire se levantaba a las 6 de la mañana a estudiar. No se puede dejar de estudiar en el nivel inicial. No es con 3 cosas que uno es maestra jardinera. Muy por el contrario, habrá que luchar por mejores salarios, por reconocimientos de específicas reivindicaciones, porque los cuerpos del nivel inicial se gastan más quizás que en otros niveles. Hay que reconocer el tema de la voz, de cuerpos que se gastan de determinadas maneras, pero no reducir la tarea, sino sumarla a la mayor complejidad, seguir estudiando, seguir apostando, seguir soñando por esta escuela que resiste y sueña. Bueno, muchas gracias. Les quiero mostrar, porque esto fue por cualquier otro lado, pero no lo seguí. Estas fotos son de una experiencia que se llama Casa de Pensamiento en Colombia, en un barrio como si fuese un conurbano colombiano, en el barrio Suba, pero las comunidades originarias, a partir de la Intendencia de
bueno, de la alcaldía progresista que hubo en Bogotá por un tiempo, tuvieron la oportunidad de los cabildos originarios de las comunidades indígenas decidir sus propias formas escolares. Entonces, estas se llaman casas de pensamiento, son como serían como jardines de infantes. Esta tiene 500 niños, con la diferencia que el edificio es absolutamente maravilloso, hay muy buenos arquitectos. Nosotros tenemos que ir por otros edificios para jardines de infantes, ni cuadrados, tiene que haber muchas curvas, por edificios circulares. En Colombia son muy distintos los edificios a los nuestros, son muy bellos. Por supuesto hay agua, que nosotros no tenemos. Agua, los niños juegan con agua, mucho. No había agua hoy para el baño de los niños. No hay agua para el baño. No, pero no importa, es un tema de propuesta edilicia. Es un tema de propuesta edilicia. Este es el círculo de la luna y estos son los senderos. Los pasillos son senderos y los niños les ponen los nombres. Las figuras, todo esto está hecho por los niños. Los niños circulan libremente. Esta espiral es parte de la cosmovisión muisca. Y dentro, un dato importantísimo, dentro de la planta funcional con cargo y sueldo también, los sabedores de la comunidad, 4, los abuelos, considerados sabedores por la comunidad, 2 abuelas mujeres, 2 abuelas y 2 abuelos, son los encargados de transmitir la cultura a los niños pequeños, no los maestros. Entonces, por ejemplo, el abuelo Luis, que es el que me recibió a mí, estaba no solo con la vestimenta muisca, sino era el que repartía la música y la ternura y ahora no me acuerdo qué más. La abuela, por ejemplo, repartía la lengua y las medicinas. Entonces los niños pequeños, muy pequeños, aprenden las medicinas con las plantas que usa la comunidad muisca desde los 3 años. ¿Sí? Los niños eligen una presidenta, que es la presidenta de la naturaleza muisca y de la comunidad de niños. Y yo conversé con una presidenta de 4 años que les puedo decir que supera a un maestro en su argumentación de cuidado de la naturaleza y de cuidado de los niños, porque además van a votaciones. Entonces, bueno, esto es parte de niños mapuches y experiencias de comunidades mapuches en la Patagonia, en distintas comunidades. Bueno, esto tiene que ver con el trabajo infantil. Ustedes saben que es esto que, bueno, la experiencia de la ley boliviana, que yo ahora no tengo tiempo de desarrollar, es muy, bueno, la cuestión de la experiencia boliviana hay que estudiarla, es muy importante todo el desarrollo boliviano. Ahora están haciendo a nivel inicial lo que ellos llaman nidos lingüísticos para poder con los niños pequeños desarrollar la lengua y al mismo tiempo cuidar las lenguas maternas, en una experiencia muy impresionante. Ellos no llaman educación inicial, sino educación inicial de familias y comunidades. Eso es extraordinario. Educación inicial de familias y comunidades. Tienen una parte en el sistema educativo y tienen toda otra parte armada con las familias y las comunidades. Es otra concepción de la educación temprana, que es mucho mejor que la nuestra, en el sentido que alojan a los niños, pero pensado desde sus comunidades. Esta es una experiencia comunitaria con niños en un barrio. Y esta es en la cárcel. Nosotros estuvimos yendo con Paca Paca 2 años. Ahora estamos haciendo en Flaxo, vamos a hacer una... Nosotros fuimos 2 años con Paca Paca hasta que llegó Macri, todas las semanas, a trabajar con los niños a la cárcel de Hornos. Nuestro país, paradojalmente, por un artículo de la convención, los niños, en vez de estar afuera con las madres, los niños están dentro de la cárcel con las madres.
toda la tendencia internacional es que cuando una mamá tiene algún proceso, el niño es externado, la madre es externada para estar con su niño, gracias a una ley de Alfredo Bravo que extendió la edad de los niños para estar con su mamá por la convención de 2 a 4 años. Pero en nuestro país, por estas cuestiones que les planteé al inicio, lo que hace es, en vez de externar a la madre, interna al niño. Y el niño está internado en las mismas condiciones que la madre. Los pabellones que están las madres, que cierran las rejas a las 6 de la tarde, pueden haber visto Leonera. Esta cárcel, que es la que nosotros íbamos, Los Hornos, es donde hay más niños, pero hay 20 cárceles federales. Durante el kirchnerismo lo que se logró es tener los nombres y apellidos de los niños que no se tenían, más de 200. No se tenían porque estaban dentro de la órbita del servicio penitenciario. Bueno, en el caso de Paca Paca fue maravilloso el trabajo porque las mamás, apenas llegaba la camioneta de Paca Paca, empezaban a gritar desde dentro de la cárcel: llega Paca Paca, en fin. Y las guardiacárceles, que son todo un tema, las guardiacárceles también se entusiasmaban con Paca Paca, porque el servicio penitenciario juega un papel muy complejo en relación a la relación de poder con las madres que están en esa situación, que ahora me llevaría mucho tiempo, pero no es ajeno porque seguramente en algún jardín de Moreno hay alguna mamá que está en esa escena y hay algún hermanito que lo tiene, alguna hermana, alguna tía, seguro que hay en Moreno alguna mamá que está procesada y está con un hermanito en situación de cautiverio cuando tendría que estar externada. Y bueno, y esto es pensar la educación que requiere llevar justo a tiempo, porque significa trabajar cada día para que todo niño y niña reciba lo que por derecho le corresponde del momento en que llega al mundo. Bueno, hasta aquí. Bueno, gracias. No, pero no, en términos de concepción, animarse a pensar, la osadía de animarse a pensar. Esos edificios se discuten con las comunidades. Entonces, yo ahora no tengo imágenes. El proceso de discusión con la comunidad, participativo de construcción, de discusión del modelo, es sumamente interesante, porque en esa comunidad, yo no tengo fotos, las tengo, no las traje, el edificio es extraordinario, la comunidad planteó que no entendían por qué los niños no tenían juegos adentro de las aulas. Entonces, el edificio tiene, por un lado, una cosa de memoria histórica que no es para nada formal, porque es un edificio que tiene una enorme galería, pero enorme, con un jardín enorme, pero lo que en vez de ser columnas son todos como lápices bellísimos, gigantes, todos hechos con caña, que era la caña de la cual toda esa población de los esclavos, de los descendientes esclavos de los cuales ellos descienden. Es una reivindicación de su familia genealógica, sí, el peso de la caña como memoria histórica de esa población. Eso es muy bello. Y a su vez son lápices, pero de caña. Bellísimo. Y al mismo tiempo, las aulas, las salas, tienen adentro juegos como de plaza. Algo para nosotros, que vos decís a una maestra de nivel inicial. Mirá, vos vas a trabajar, pero adentro los padres de la comunidad quieren juegos adentro de enseñanza. ¿Sabes qué? Bueno, entonces imagínate, un aula y adentro un sector tiene como unos toboganes que suben arriba y bajan. Bueno, una estructura, pero una maestra diría así, pero ¿cómo voy a trabajar? Los chicos sí, eso lo imagino yo. Bueno, y entonces todas las salas tienen esa estructura lúdica, preciosísima, pero dentro de las salas. Pero los padres también dijeron que no entendían tan bien por qué las salas eran tan cerradas, por qué las paredes no tenían otra
porque los niños no venían para afuera. Entonces hicieron unos grandes círculos que tienen un ancho así, y es maravilloso. Los círculos, cada grupo, con los padres los tejen de determinada manera y los niños juegan sentados allí. Entonces, las salas tienen esos espacios lúdicos, tipo juegos de plaza, una construcción más linda, pero son toboganes, todo lo que una maestra argentina no quería, no quisiera. Más esos círculos en las paredes, más un tipo de mobiliario que es muy bonito, para nosotros sería bárbaro acá, que en vez de tener las mesas de jardín también tradicionales que tenemos nosotros, son mesas triangulares, triángulos pequeños, módulos, que un maestro, una maestra las arma como quiere, de la manera que quiere. Pero no son un tipo... No es estándar. Entonces, todas esas educadoras eran madres que habían estudiado, todas negras, que estaban a cargo de los niños. Pero con sistema tipo mamá educadora de centro de desarrollo. No, tiene un nivel muy desarrollado porque hay 75.000 madres trabajando en el sistema de educación temprana en Colombia, con un nivel de formación que dan vuelta a varias maestras juntas, porque además tienen formación universitaria. Lo interesante además que ese jardín tiene cine, es público, lo claro, porque eso fue un modelo. Nosotros intentamos con Adriana y no, llegamos y después lo hicimos, pero después la plata voló y nosotros renuncié. Hicimos uno con los quinteros de Pereira. Había un departamento bioclimático y era el primer jardín de infantes bioclimático hecho con la comunidad, con los quinteros de Pereira y el departamento de la Universidad, por eso digo que es viable, Nacional de La Plata, de arquitectos. Íbamos con Berazategui, maestro Berazategui, la directora, que era una directora extraordinaria de Pereira y ahora del Jardín de Infantes, los padres quinteros, las madres quinteras, los arquitectos y maquetas en el medio para pensar un jardín totalmente distinto. Ese jardín que diseñamos, que se presupuestó, estaba todo listo, tenía una parte que era comunitaria. Pero ahí tenés que tener otra cabeza del director, porque esa parte, porque la zona de Quintas no hay espacios para la comunidad, digamos, no tienen dónde juntarse por fuera de las escuelas. Entonces era una zona, en la escuela, que dependía del director, había una parte que la comunidad la podía utilizar, mientras el fin de semana ponerle la escuela no funcionaba, el jardín no funcionaba regularmente y era absolutamente sustentable. Este de Colombia tenía otra parte, tenía una parte comunitaria que se transformaba en cine, bueno, un enorme Zoom, mucho más grande que esto. Lo que digo es, y algo también extraordinario para pensar, los niños y las niñas, también negros y negras, afro, llevaban en sus cabellos esa comunidad, las mujeres de esa comunidad, por eso yo planteo lo de la cultura, y no perder la batalla cultural desde tempranas edades. Esas mamás son muy reivindicadas por los peinados que hacen. Lo de las trenzas que tienen. No te los podría describir, extraordinarios. Dicen que escondían semillas dentro de las trenzas. Sí, eso en relación al oro, pero donde había minas, acá no había minas, pero los dibujos ustedes pueden ver a Toni Morrison, que falleció este año, los dibujos eran los mapas de la libertad. Sí. Todavía las niñas, yo no saqué fotos porque nunca saco fotos directas a niños, pero todavía las niñas de hoy, que asisten hoy, llevan les hacen las mamás esos dibujos que son los mapas de la libertad de hace varios siglos atrás de esa población. Entonces es extraordinario, porque esa comunidad afro que participó de la construcción del jardín tiene como diferentes niveles de legados y herencias que se ven en la arquitectura, pero también se ven en los modos de educar a los niños, los modos de educar a los niños y los vínculos educativos de la con la comunidad. Entonces,
La arquitectura escolar refleja una propuesta pedagógica y nosotros tenemos que ir por otras propuestas pedagógicas. Eso. Bueno, nada más. Ya. Para unirnos al grupo de las infancias latinoamericanas.